Estás escuchando la 90.5 FM Che, la radio comunitaria. El CLER Huiliche, como bien dice el comunicado, evalúa ciertas posibilidades, ¿no? Una de esas posibilidades es trasladar los animales a otro campo, en este caso en la provincia de Río Negro, en Balcheta. ¿Eso en qué mes más o menos sucedió? Eso en la práctica fue propuesto casi en forma inmediata. Dentro del conjunto de acciones, de estrategias, de ideas que saltaron, se hizo presente en las reuniones del CLER, que son reuniones abiertas, este señor Villarreal ofertando que se llevaran animales a lo que él denominaba su estancia, para, mediante un convenio de mediería, llevar los animales, mantenerlos ahí, reproducirlos durante un periodo de tiempo, repartir la crianza, por decirlo sencillamente, y no solo preservar los animales que se llevaran, sino reproducirlos, o sea, obtener beneficios para él como supuesto propietario del campo y para la gente de las comunidades. Esto fue aceptado en primera instancia por gente de la comunidad de Chiquilihuín y posteriormente por gente de la Asociación de Fomento Rural de Pirolil. Y entre julio y septiembre se llevaron una cantidad de animales a este campo en Balcheta. Entre julio y septiembre. Desde ahí a esta parte, digo, cómo las comunidades se dan cuenta, o los crianceros se dan cuenta de la situación en la que se estaba atravesando. Por ahí hay que contextualizar. Balcheta, para que nos ubiquemos, está a más de 800 kilómetros de Junín de los Andes, el campo en particular, con lo cual no es sencillo. 800 de ida, 800 de vuelta, 1600 kilómetros, aunque uno tenga vehículo, que en general la gente en el campo no tiene vehículos que puedan trasladarse distancias tan largas, tiene un costo alto. La gente fue en una primera instancia a ver el campo antes de llevar los animales. La gente de acá está acostumbrada a un tipo de campo que no es ese, o sea, eso es lo que se denomina la estepa patagónica, no tiene nada que ver con nuestra zona de precordillera y cordillera, donde la vegetación, las características, las fuentes de agua son totalmente distintas. La gente en aquel momento viajó en un momento donde el agua era abundante, donde el campo no había sido, no había tenido animales durante algunos años, entonces le pareció un campo que estaba en condiciones. Y ahí enviaron los animales. Decidieron enviarlos, los mandan y no pudieron viajar hasta fines de año pasado, principio de este año. En realidad, en el CLER se toma conocimiento de que la cosa no andaba bien en el mes de enero. Se discute qué hacer, qué no hacer. Bueno, la gente de Pilolil decide iniciar acciones legales y rescindir el convenio para retornar los animales. La gente de Chiquilihuín dice, bueno, queremos ir a ver nosotros qué pasa, y se planifica un viaje que se llegó a concretar en marzo, si no me equivoco, finalmente. Yo los acompañé porque dentro de las cosas que eran necesarias era necesario realizar un informe técnico. Yo soy ingeniero agrónomo y por lo tanto estoy habilitado para realizar ese tipo de informes en el caso de que fuera necesario, si hubiera inconveniente, como efectivamente ahora los hay. El hecho concreto es que cuando quisieron rescindir el convenio y retirar los animales, se encontraron con esta situación que ya preveíamos, o sea, casi la totalidad de las chivas no estaban, 3 de cada 4 ovejas tampoco estaban, y era altamente complejo reunir a los vacunos
solamente se pudo reunir un tercio en ese primer viaje que realizamos, pero bueno, el viaje también sirvió para ver cómo estaba y se tenía la esperanza de que el resto de los animales es un campo de monte alto donde los animales se ocultan fácilmente, donde hay agua no bajan a las aguadas, si hay precipitaciones porque toman agua de charcos y demás, entonces es más complejo reunirlos. No había caballos en aquel momento el campo, porque no es una estancia, es un campo, tiene algún tipo de alambrado en muy malas condiciones, o sea, las instalaciones son muy viejas y muy precarias, bueno. Se hizo un informe con toda esta situación y fundamentalmente con las pérdidas, o sea, hubo una negligencia clara de quien eran depositarios de los animales, lo que provocó esta situación de que solamente lograran hasta la fecha retornar un tercio del total de animales que enviaron. Ni hablar de que no obtuvieron ningún tipo de beneficio, a pesar de que la aparición de los vacunos no fue mala. Al contrario, en cambio sí, la de las ovejas no había ninguna crianza prácticamente. Esto ya de por sí serio se agrava con este artículo donde solamente, por lo menos en el cuerpo principal del artículo que sacó el Río Negro, solamente se escucha una campana, que es la campana del señor Villarreal, que supuestamente fue agredido, amenazado y demás, cuando lo que pasó es, como dice el comunicado que elaboramos con los técnicos, es que claramente tuvo una actitud negligente como depositario de los animales y podría llegar a darse que haya habido un hecho delictivo, o sea, un hurto, una estafa o sea, teniendo como perjudicados a la familia de Chiquilihuín y de Pilolil. Vos decías, digamos, de las chivas no se recuperó nada, de las ovejas 3 de cada 4, digo, es decir, nada también. Se recuperó 1 de cada 4. Claro, y entonces digo, y de los vacunos un tercio, estamos hablando. De los vacunos la mitad. La mitad. En total, si contás por animal, sobre los 540 animales, un tercio es lo que se recuperó. 0 chiva, 1 de cada 4 ovejas y 1 de cada 2 vacas y 0 crianza. Claro, o sea, fue a pérdida la gente que llevó sus animales. Digo, ¿qué pasó con los que no están? ¿Se sabe? Va a tener que investigar, supongo, la justicia. ¿Hay acciones legales ya iniciadas? Esto es muy probablemente, digo, de hecho, la gente de Chiquilihuín está recibiendo el apoyo de un abogado que trabaja en el tema indígena hace, si bien es joven, hace varios años de que se recibió, que es Germán Zúñiga. Y este sábado tienen, creo, una reunión para terminar de definir qué van a hacer legalmente de ahora en más. Es evidente que algo hay que hacer y lo que más molesta, digamos, que quien presuntamente estafó, ahora resulta que es la pobre persona que fue amenazada, que fue prepoteada por las familias que fueron a intentar traer sus animales. Santiago, ustedes en el comunicado también hablan de el lugar en el que se puso también a trabajadores del Estado. Digamos, ¿cómo se dio esa situación? ¿Cuál sería el rol del Estado en esta también en este tema que es complejo? Digo, porque Villarreal se ofrece, las familias acceden y lo llevan. Digo, me imagino, vos decías 800 kilómetros, el traslado debe haber costado, me imagino que mucha plata que bancó el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado provincial? Esta iniciativa de sacar los animales y llevarlas es una iniciativa muy compleja, digamos, una práctica que puede ser habitual en otros lugares de nuestro país, en la pampa húmeda, entre campos. Yo quiero sembrar, le hago un convenio de medianería con algún vecino que se lleva los animales y bueno, compartimos la crianza, descargo mi campo, bueno, es habitual. Tiene que haber mucho de confianza, tiene que haber mucho de conocer al otro. Acá no es para nada habitual este tipo de práctica. Y cualquier cosa nueva y distinta requiere de muchísimo acompañamiento y muchísimo apoyo. La provincia brindó apoyo.
Y el apoyo más grande fue de los técnicos que le buscaron la vuelta y se comprometieron personalmente, más allá de que hayan acertado o no acertado con algún asesoramiento o alguna recomendación. Sin lugar a dudas, su intención y su compromiso hizo que vieran en esto una posibilidad de que no se siguieran perdiendo animales como se había dado en otras situaciones cuando erupcionó el Puyehue, ¿no? La situación cuando se tomó la decisión era realmente seria, o sea, acordémonos lo que fue la ceniza en el invierno pasado, o sea, los animales no tenían para comer, estaban constantemente respirando ceniza, o sea, y el Estado provincial respondió con algunas herramientas. Personalmente pienso que no las que tendría que haber respondido en mayor medida y con mayor calidad, pero gracias a el accionar de los técnicos de terreno se lograron algunas cosas y el Estado provincial sí se hizo cargo del traslado de los animales. Claro, pero digo, lo que decís de los técnicos, digo, es un compromiso más como trabajador y con la gente. Sí, directo. Que... Sí. De hecho, en aquel momento que se evaluaron diferentes alternativas, hubo pedidos y alternativas concretas, porque no solo fueron afectados por la ceniza las familias de las comunidades que tienen animales, sino hubo afectación muy fuerte a aquellas que tenían algún tipo de emprendimiento vinculado al turismo, por ejemplo. Que aún lo están sufriendo, porque la baja por la presencia de ceniza, bueno, ahora sumamos otros aspectos, que es que el turismo va a tener una baja y la está teniendo muy fuerte, pero en aquel momento también fue grande. Entonces quien vendía artesanías, quien realizaba paseos en cabalgata en el lago, quien tenía un camping, o sea, hubo toda una afectación que se hicieron una serie de iniciativas, se presentaron al gobierno provincial y solo algunas vinculadas fundamentalmente a forraje, fueron tenidas en cuenta. Esto tiene que ver también con otra situación, que es que el Estado no tiene un enfoque de toda la realidad, o sea, se trabaja sobre paliativos y sobre cosas puntuales, y la gente reclama, de hecho se lo acaba de reclamar la semana pasada al ministro Brillo, que lo que ellos necesitan son soluciones de fondo, no el fardo cuando cayó la ceniza o el nylon para tapar la aguada, o sea, ni los 100 metros de manguera, sino soluciones de fondo, programas de mediano y largo plazo, técnicos que trabajen, porque esa es otra, se ha desmantelado la estructura provincial de extensión, o sea, son contadísimos los técnicos que hoy siguen, técnicos que se han jubilado en los últimos años, no se ha reemplazado prácticamente ningún cargo o muy pocos, entonces tiene que haber políticas de otro tipo, no puede ser temas puntuales, no pueden ser solamente atención en coyunturas. En emergencia. En emergencia. Santiago, ¿cómo sigue esto? Digo, desde el CLER, si bien ya se sacó este comunicado de prensa, ¿cómo sigue? ¿De qué manera van a seguir abordando esto que a raíz de la nota de Río Negro tiene también otra repercusión? Digo, porque es uno de los diarios más leídos, que más tiradas tiene, por eso no es menor lo que el Río Negro diga. Pero ¿cómo piensan seguir ustedes desde aquí, desde el CLER Huiliche? Con respecto al tema, esta difamación que sale a través del artículo el CLER tiene reunión como tal el día martes. Nosotros tuvimos una reunión de técnicos solamente, y por eso el comunicado que se sacó hasta ahora es de los técnicos. Evidentemente las comunidades no pueden tener la velocidad de reunirse automáticamente cuando sale un artículo. Digo, ni siquiera los técnicos, de hecho fue una casualidad que justo tuviéramos reunión el día que salió el artículo, lo que nos permitió discutir el tema y sacar un comunicado de prensa. Creo que este tema va a ser claramente abordado el próximo martes en la reunión de CLER, y son las comunidades ahí las que llevan la voz central, la voz cantante, y verán si salen a decir algo, si salen a acompañar. Yo estoy seguro, porque se ha hecho permanentemente, que van a salir a respaldar las acciones que lleven adelante tanto Pilolil como Chiquilihuín. Santiago, muchas gracias por la información, por el tiempo, y vamos a estar atentos entonces a lo que pase en la reunión del martes del CLER. Bien, gracias a ustedes. En el centro geográfico de la nación mapuche transmite FMC